Entonces, te hago la pregunta tal cual se la formulé en la emisión pasada de Artista Plástico Yazamart. ¿Cuál es el colmo de Drácula? La interrogante formulada va en serio, así que no me respondas que si tener inquina al pan de ajo, o no poder cargar con esa cruz, o padecer de una gingivitis irredenta que haría lucir al imperfecto como el apodo del saxofonista de los Amarillos Simpson con las encías sangrantes. El colmo del personaje inspirado en el rumano príncipe empalador Vlad Dracul, inmortal como dicen que es, y tal como se constató en la película de 1967, La danza de los vampiros, de Roman Polanski, es el de no poder mirarse reflejado en espejo alguno, y así, al no hallar el cómo y las maneras de averiguar qué onda con su imagen que otros sí que captaban, tener que depender de ellos, asustadizos como acomodaticios, cuanto taimados testigos presenciales. Estar obligado a depender de sus intenciones, acatar sus interpretaciones, someterse a su subjetividad rimbombantemente definida como su criterio. El criterio para que le indicaran como quien define, acota, sesga quién era y cómo era ante los demás, y así ante sí mismo, más allá de la facha y la fachada. Esto es, su identidad se supeditaba al indulgente reconocimiento externo que, sujeto a regateos, exigencias y negociaciones convenientes para alguna de las partes, pudieran o quisieran darle los que tenían el autoimpuesto poder y autorización de responder y avalar entonces su existencia. Pues de ese modo también, y desde siempre, el imperial, el político mapamundi, donde una nación le da a otro el visto bueno y así con ello, por extensión o de cajón, entre otros aspectos, lo que engloba con sus 7 letras la palabra cultura. Te pregunto algo más. ¿No te parece sintomático cuanto anecdótico que el Reino de España reconociera a México como nación independiente y soberana un 28 de diciembre, el de las inocentes palomitas? ¿Es cierto que esa firma de acuerdo tuvo lugar en Madrid o que sucedió en 1836 en Jalapa, la capital veracruzana, donde naciera Antonio López de Santana para perder una pierna contra los franceses en la Guerra de los Pasteles y después medio país contra los gringos? En la misma Jalapa donde en 2008 surgiría lo que iba a ser con el tiempo y un ganchito una escuela de jazz universitaria conocida como Jazz UB, y en donde en 2020 pudo oírse con la Halley Band, surgida en esa institución, al gran percusionista, miembro del histórico grupo jalapeño Orbis Tertius, Javier Cabrera, en los tambores batá, y a Edgar Dorantes, pianista, director fundador precisamente de Jazzub, lo siguiente.
primera emisión de Ya Sabías hasta ahorita, mencionamos entre varios más los nombres de los compositores Juventino Rosas y Melesio Morales, y hablamos de la Academia, que poco después de la decimonónica mitad pedía al futuro filarmónico de la muy joven, sacudida, invadida y escindida patria, al mismo tiempo, comportarse, pensar, vestir, alimentarse como hacían los europeos y, si no competir con los extranjeros, sí, cuando menos, tratar, hacían hincapié, de proporcionar elementos que sean nuestros. Tal cual exigiría el bardo Cachanilla, don Clarito, en aquel verso citado y recitado: venga la dulce y sonora música nuestra, que sabe del vals elegante y suave y la danza arrulladora. Esos elementos, y aquí resalto las comillas y pronuncio con énfasis la palabra nuestros, considerando que la distancia en línea casi recta entre la tierra del vals, Innsbruck, Austria, y Mexicali, Baja California, es de 9.665 kilómetros. ¿Cuál es, don Clarito, cuál es la música nuestra? La preocupación es entonces, decimonónica o vigésimo secular, el tema de la identidad. Ahí donde se busca hallar las respuestas al quién soy, para qué y por qué, y sobre todo el ontoy colectivo. ¿Qué es México? ¿Qué somos y quiénes los mexicanos? ¿Con qué fin inquiriría en 1980 el cantor alvaradeño Roberto González toda esta dialéctica en la historia? Esas y más interrogantes hemos de aterrizarlas en el campo de la música, de las músicas hechas aquí, y más específicamente de eso que se llama jazz de aquí, jazz de acá, ¿o no? Quédate aquí en Ya Sabías o hasta ahorita, después de escuchar con el tapatío Diego Franco al saxofón y con los músicos del proyecto Friego, Vico Díaz en la leona, Gustavo Nanayapa en la batería, Misha Marx en el bombardino y Jaco Wick en la trompeta, esta pirecua desde Michoacán llamada Male Reginita. Y en una de esas lo averiguamos juntos.
Nos cayó el 20. Es una frase que en el siglo XXI se sigue usando, a pesar de que lo que ocasionó esta frase no exista más. A pesar de que muchos que repiten la frase incluso no hayan conocido o usado nunca, porque su edad no se los permitió, una caseta telefónica ni una moneda de 20 centavos. La cosa era así. El aparato con su auricular y su bocina tenía ya arriba a la derecha, ya al centro, una ranura donde colocabas la moneda, marcabas el número pretendido y en el momento en el que te contestaban de aquel lado, literalmente caía el 20 a la alcancía. Y a menos que la infame máquina se lo tragara colocándote en el limbo auricular y el derrame de bilis, con un clic establecías la comunicación deseada. La frase muy pronto significó eso, comunicación y entendimiento. Las neuronas habían logrado la sinapsis, se había hecho la luz, se captaba la situación planteada. En pocas palabras, te cayó el 20. ¿Ya sabías o hasta ahorita? En la emisión primera de la serie nos ubicamos con la banda militar dirigida por Encarnación Payén y el kiosco Morisco en las postrimerías del siglo XIX. En este segundo programa podemos afirmar, con quizás otra acepción para la mentada frase, que nos cayó el 20. Nos cayó el 20. El ilustrado nuevo calendario pasó a señalar el 1 de enero de 1901 y en esa nueva centuria, México, esa nación cuyo gobierno porfirista porfiaba por aparecer en el mapa como un territorio reconocible desde y para la modernidad en el concierto de las naciones, seguía gobernada, ahora acompañado con sus científicos. Los nombres van de José Ifli Mantura, Justo Sierra, pasando por Rabasa, Krill y varios más, por el mismo oaxaqueño de enmedallado pecho que había presidido la fiesta de Año Nuevo pasada, y la pasada, y la pasada, y la pasada. Y haciendo la suma, el resultado arroja 20 fiestas de Año Nuevo presididas, y las que faltaban hasta el 31 de diciembre de 1910, que sería la última, antes del 31 de mayo de 1911, en que el héroe de la batalla del 2 de abril, y luego dictador, abordaría el Ipiranga rumbo al parisino exilio. ¿Nunca te has preguntado qué música se tocó la última noche de 1900? ¿Qué se oyó, qué se bailó, qué se cantó en las fiestas de barriada o en los saraos de postín? ¿Se recurriría acaso, si no a la música en vivo y a todo color, a ese extraño aparato que desde 1897, valiéndose de una gran bocina metálica y cilindros huecos de cera endurecida, encajados en un eje giratorio, recibían una aguja de acero para reproducir desde ahí piezas musicales? ¿Qué tanto irrumpió en la vida cotidiana esta máquina que desde 1877 un estadounidense apellidado Edison lanzó al mundo? Escuchemos al poeta romántico Juan de Dios Peza declamando con católicos acentos una oda para tal invento, eso que para la historia se llamará fonógrafo. El pueblo americano surge y se ilumina por sus grandes y maravillosos inventos. Entre todos descuella el fonógrafo, que es un prodigio. Reproduce la voz humana y la transmite a las generaciones. Copia lo que se creía incopiable, retiene lo incorpóreo, aprisiona lo intangible y hace oír a los padres la voz de sus hijos ya muertos. Un emocionado poeta, Juan de Dios Peza, grabó en un cilindro su voz para exaltar la creación del fonógrafo que captura, que reproduce la voz humana, la voz de un poeta como él lo era. La música que acompañaba a la poesía. Te pregunto, ¿qué se declamó aquella noche última del siglo XIX donde, desde los hondos pechos, en esa combinación de versos con música de fondo, se reconocían las melopeyas? Olvidaba decir que aquella noche aquel grupo bohemio celebraba entre risas, libaciones, chascarrillos y versos la agonía de un año que amarguras dejó en todos los pechos y la llegada, consecuencia lógica, del feliz año nuevo. No, esta no. Guillermo Aguilar y Fierro no escribiría su luego muy famoso Brindis del Bohemio sino hasta 1915, y faltaba una década o más para que en la todavía no inventada radio
en los mexicanos hogares se pudiera escuchar de la inspiración del vate potosino que por la madre brindaba, cada noche vieja, antes de los abrazos, la sidra y el convite, aquellos versos que así continúan. Una voz varonil dijo de pronto: las 12, compañeros, digamos el requiescat por el año que ha pasado a formar entre los muertos. Brindemos por el año que comienza, porque nos traiga ensueños, porque no sea su equipaje un cúmulo de amargos desconsuelos. Y sigo con las preguntas, a falta de un nonato todavía brindis del bohemio. Aquel último lunes de 1900, ¿qué fue lo que se declamó en la reunión, en la tertulia? ¿Qué poemas, qué brindis alternativo al del bohemio se pudo escuchar para la fiesta? ¿Provendrían acaso ya desde la vena romántica de Juan de Dios Peza? Juan y Margot, dos ángeles hermanos que embellecen mi hogar con sus cariños, se entretienen con juegos tan humanos que parecen personas desde niños, o declamaciones venidas desde el lado contrario. Versos de la pluma del duque Job, Manuel Gutiérrez Nájera, o quizás de Amado Nervo, Luis G. Urbina, Enrique González Martínez y algunos vates mexicanos más que con el nicaragüense, visible estandarte, nacido en Metapa en 1867, y con españoles varios como un joven Juan Ramón Jiménez, los hermanos Manuel y Antonio Machado o Clara Campo Amor, lanzarían en castellano a la literatura un afrancesado movimiento que simbraría sus anquilosadas estructuras, el modernismo. Azul fue el nombre de la revista que reuniera los textos poéticos de los bardos nacionales, y Azul era el nombre de uno de los libros que Rubén Darío, porque es de Rubén Darío que les platico, publicara con poemas y cuentos en 1888. Faltaban 15 años para que el también periodista Rubén Darío, escribiera y fechara en París en 1903 un texto que ahora mismo comparto con ustedes. Con el título Cakewalk, el baile de moda, escribió Rubén Darío su opinión sobre esta suerte de marcha sincopada que se origina en las plantaciones del sur estadounidense, como una danza en que los esclavos parodiaban las formas con las que sus blancos dueños acometían el baile. Como el negro de la anécdota, escribió el poeta nicaragüense desde la Ciudad Luz, el yanqui continúa en su expansión universal y una de sus manifestaciones es hoy la danza. Mientras ese impagable presidente Roosevelt, Darío por supuesto no se refiere a Franklin Delano sino a Teodoro, quien llegaría a la presidencia por primera vez en septiembre de 1901 luego del asesinato de su antecesor, William McKinley, Roosevelt, continúa Rubén sin ahorrarse adjetivos, después de leer un mensaje de orgullosa democracia, ensaya todas las maneras de romperse la cabeza en variedad de gimnasias y sports. Se complace en regocijar a sus jubilosos compatriotas de color que no caben en sí de crespa vanidad. El cakewalk conmueve al mundo. El cakewalk, danzón loco de africano origen, candombe yanqui, bámbula de Virginia, pariente de las timbirambas y mozamalas de los negros limeños, de los pasos simiescos de los negros de los ingenios cubanos, de los tamboritos y cumbiambas de los negros de Panamá. Y así prosigue el autor de La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, ensartando racistas perlas a la dorada cadenita. El cakewalk, prosigue el escrito de quien originalmente se llamó Félix Rubén García Sarmiento, Rubén Darío, es esa pesadilla realizada. Da al espectador la impresión angustiosa de asistir al esfuerzo estéril de un desgraciado que va a perder el tren. Darío concluye su texto aludiendo al imperialismo, lo que podría hacerse si las huchas de los millonarios estuvieran acá de este lado, y también con una exaltación de lo que llama danzas nuestras, donde tal vez le parecía al bardo metido opinador que no había elementos de la negritud colándose. Escuchemos ahora una composición que forma parte distintiva de la canción regional jarocha, a pesar de ser oaxaqueña de origen. Es el son de la bruja, en la versión de Jorge Tlaxcaltecatl y de su banda.
maceta y una calabaza que dígame usted cuántas criaturitas se ha chupado ayer. Ninguna lo sé. Yo ando en pretensiones de chuparme a usted. Maceta y una calabaza que dígame usted cuántas criaturitas se ha chupado ayer. Ninguna lo sé. Yo ando en pretensiones de chuparme a usted. Un sábado otoñal en 1901 tuvo lugar en la pomadosa colonia tabacalera de la Ciudad de México un baile que devino escándalo. Eso fue conocido, sigue siendo conocido, como el baile de los 41. Sobre tal acontecimiento se publicó 5 años más tarde, en 1906, una novela firmada con el seudónimo Eduardo A. Castrejón, cuyo autor, probablemente, era Mariano Ruiz Montañez, un militar aficionado a la historia y a la literatura, que luchó contra el imperio de Maximiliano y que sería nombrado gobernador del territorio de Tepic décadas más tarde. Político porfirista como era el general, se exilió en Estados Unidos cuando vino la Revolución. El ejemplar del baile de los 41, novela crítico-social con el que cuento, lo reeditó la UNAM en 2013 con un prólogo escrito por Carlos Monsiváis que a la letra dice: a las 3 de la mañana del domingo 17 de noviembre de 1901, en la céntrica calle de La Paz, hoy calle de Ezequiel Montes,
la policía interrumpe una reunión de homosexuales. 22 visten masculinamente y 19 se travisten. En el 2020 se estrenó una película dirigida por David Pablos, El baile de los 41. El eje temático es el mismo. La fiesta que seguía en la madrugada del domingo fue abruptamente interrumpida por una redada policial. 21 parejas de hombres, muchos de ellos de linajuda procedencia, vieron frustradas sus intenciones de diversión y uno de los petimetres convocados, don Ignacio de la Torre, conocido como el yerno de la nación, por obvias influencias logró evadirse de la moralina garra de la ley. Lo demás fue cotilleo, caricaturas de José Guadalupe Posada, retahíla de noticias amarillistas en primera plana, conveniente silenciamiento de la prensa y aleccionadora represión para los que no contaban con los medios convincentes para embarrar liberadoras manos y sustraerse así de engrosar la tropa que combatía contra los insurrectos indios mayas. Y llegados a este punto te pregunto, porque de un baile hablamos, ¿nunca te has preguntado qué música sonó y quién la tocó? ¿Qué músicos hubo? ¿Qué les interesaba en ese baile de los 41 bailar? ¿Qué se cantó? ¿Qué fue de los músicos? ¿Acaso acabaron en el mote? Y luego en la cuerda del tren rumbo a San Juan de Ulúa para terminar en Yucatán. ¿Qué propuestas sonoras llevarían a los elegantes convocados a la pista? Se bailaría, más allá de los previsibles valses, danzas y contradanzas, danzones, chotices o pasodobles de Europa llegados, la danza perjura, la indecente canción de moda que en cualquier otro salón de sociedad jamás se permitiría, y no por la música de Miguel Lerdo de Tejada, sino por la letra acompañante del bate, Fernando Luna y Drusina, que plasmó atrevidas líneas como esta que tarde o temprano serían censuradas, aunque eso no fuera en menoscabo de su subterránea popularidad. ¡Ay, cuántas veces la luz del día nos sorprendió! ¿Y cuántos otros los juramentos el cielo oyó? Esos momentos, amada mía, no olvidaré. Cuando en tus labios en beso amante mi alma dejé. Con blanco velo, la luz traidora, camino al templo te vuelvo a ver. ¿Y dónde están, dime, bella señora, los juramentos que hiciste ayer? Tiernas palabras junto a tu oído, dulces caricias también tendrás, mas nunca un pecho de amor henchido tu nuevo amante darte podrá. Y hoy que te miro pasar radiante con otro amante como yo fui, siento que mi alma en un infierno de amor y celos está por ti. Quiero tu imagen, verla borrada con tanto llanto que derramé. Quiero olvidarte, que tu recuerdo vaya al abismo de lo que fue. Juan S. Garrido, en su Historia de la Música Popular en México, libro que publicara el autor chileno-mexicano en 1974, apunta que a principios del siglo XX la canción sostenía una lucha desigual contra la música bailable, que teniendo mayores medios de difusión, gracias a las pequeñas orquestas de los cafés y restaurantes y a las bandas de música, gozaba de más popularidad, aun cuando la música instrumental es bastante más joven que la canción. Y apunta igualmente que la música nacional fue durante muchos años menospreciada por la sociedad mexicana, que prefería las melodías extranjeras. ¿Se apreciaría en esa manga ancha, con respecto a la música extranjera, un cakewalk, como una parodia local aquella noche desde la calle de La Paz en la Tabacalera, de una parodia anglosajona, de una parodia afroamericana? Se conocía entonces en la cosmopolita capital mexicana, junto con el two-step, llegado desde la antes coahuilense Texas, este cakewalk, baile de negros, proveniente de la barbarie cultural imperante en el vecino del norte. Pensando en cuál podía ser la reacción hacia el jazz, esa música por venir tarde o temprano. La primera grabación de jazz se hará con 2 S escrita en 1917 con la Original Dixieland Jazz Band, para ser en un principio fundamentalmente bailada. Recojamos algunas de las opiniones que había sobre los afroamericanos río Bravo abajo. Viajemos para ello en el tiempo 10 años y miles de kilómetros al sur. En 1911, sin mencionar específicamente la palabra jazz, pero sí la frase delirium tremens, el ensayista y dramaturgo argentino Roberto Gache, autor, entre otros libros, de Fraile y Filosofía, escribiría en su glosario de la farsa urbana y en el envión tanto del autor de Azul
como en el de Don Clarito, algo aparentemente que más tarde designarán con un golpe de voz las 4 letras juntas, jazz. Los Estados Unidos, escribió Gache, en pleno tren de penetración pacífica, nos han enviado su música. La hemos escuchado todos en los cabarets y en restaurantes de moda. Son 5 o 6 señores que en silencio y con aire aburrido nos miran comer desde la pequeña y filarmónica altura en que se hallan, continúa el argentino. Es, sin embargo, la de ellos una falsa calma, porque de pronto, a una señal de su director, estos 5 hombres de apariencia inofensiva se unen en incontenible furia a sacar a cual más todo el ruido posible de sus instrumentos. Es el paroxismo musical, el delirium tremens de la música. Este es el Hotel Jazz. Se llama así, el Hotel Jazz. Estamos en la colonia obrera. Estamos enfrente de una pastelería que se llama Los Poetas y al ladito de una barbería que se llama Duke, que supongo que no se llama así en homenaje a Duke Ellington. Pero lo interesante es que hay un hotel en la colonia obrera que se llama Jazz, y la colonia obrera estuvo a 2 cuadras de aquí, más o menos, durante muchos años el Salón Colonia, la Catedral del Danzón. Este lugar que se inauguró en 1922 y que a principios del siglo XXI tuvo que cerrar sus puertas, el Salón Colonia. El jazz estuvo presente desde los años 20, combinando en los pasos de baile con el danzón y con otros ritmos venidos desde lo afroantillano y también de Estados Unidos. Y aquí, en la colonia obrera, hoy es esto, un hotel, el Hotel Jazz. O movámonos en el tiempo unos años más. La palabra jazz no aparecerá tampoco. Otra vez recorridos miles de kilómetros ahora hacia arriba de Buenos Aires, en México, cuando 9 años después, el 17 de enero de 1920, otro escritor y diplomático, como lo era Gache, Federico Gamboa, plasma en su diario algo más que sustantivos como delirium tremens, ruido, furia y paroxismos para calificar esa música. Escribió Gamboa: los bailes yanquis, hoy de moda en todo el mundo, aún más horribles que la música, antiestéticos, deshonestos, brutales, son el cabaret colándose en el salón, la lascivia abofeteando al idilio de mi tiempo. En la revista Antena de 1924, el poeta y cronista Salvador Novo escribió que había sonado en la naciente radio el All Nuts Jazz Band, banda mexicana de jazz que esa palabra incorporaba en su nombre, con doble Z, All Nuts Jazz Band. Recuperemos ahora el nombre de Carlos Monsiváis y la frase "nos cayó el 20", que en el capítulo 4 de su libro sobre Salvador Novo escribió: entre 1920 y 1930 o 32 aproximadamente, la Ciudad de México conoce su edad del jazz, la primera vivencia limitada de sociedad abierta con audacias y provocaciones antes imposibles o impensables. La lucha de facciones revolucionarias prosigue y con ella los fusilamientos de generales y mirones, las conjuras que evitan el descubrimiento de los complots, el habla radical, el reconocimiento de la existencia de obreros y campesinos. Y la gran novedad corresponde a las estructuras. En lugar del general Porfirio Díaz, finalmente, un Dios vulnerable, se levanta el Estado, por unos años radicado en la fisonomía de los caudillos Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Y continúa el cronista habitante de la Portales: el cine y la radio les permite a los jóvenes mexicanos una simultaneidad de experiencias con sus correspondientes en todas partes. Hay modas en el vestir, modas en la actitud y súbitas modas devocionales. Chaplin y Harold Lloyd, Gloria Swanson y Pola Negri, Griffith y King Vidor, las vamps y el charleston, el shimmy, el pelo corto de las mujeres. Si la cultura francesa aún impera, el porvenir es de Norteamérica, y a toda velocidad, algunos quieren resolver las décadas de postergamiento. Prosigue Monsiváis en este capítulo dedicado al grupo de escritores denominados los contemporáneos, a donde pertenecía Salvador Novo. Al disminuir las ventajas formativas del desorden,
las va sustituyendo el apetito de modernidad que bien vale la pena apresar y ejercer. Carpe diem. Apodérate del instante, sé moderno, aduéñate de los reflejos condicionados del porvenir. Asómbrate ante las dimensiones estéticas del danzón y el automóvil, y el jazz band, y las fábricas, y las luces de neón. Admite con regocijo que la naturaleza urbana, a cambio de su ferocidad, facilita la vida intelectual. Otro grupo de escritores en la década de los 20, los estridentistas, más preocupados por los asuntos políticos sociales que los contemporáneos, conciben esa modernidad de otra forma, aunque la radio, la electricidad y el jazz formen parte medular de sus preocupaciones. Radio Educación cumple 100 años. La radio en el siglo XX, en la década de los 20, fue el invento que cambió absolutamente todo y que hizo que la historia entrara a la modernidad. Y la radio sigue viva y bien. Y desde esta cabina, de la cabina José Vasconcelos, se transmiten varios programas, entre otros uno sobre la historia del jazz en México. José Vasconcelos, que no gustaba mucho del jazz, le da nombre a una cabina que en Radio Educación transmite esta historia del jazz en nuestro país. Celebramos los 100 años de Radio Educación y celebramos, por supuesto, la radio. Leamos el poema que uno de sus miembros, Quintanilla, Luis Quintanilla, escribió con el nombre de Midnight Frolic. Silencio. Escuchad la conversación de las palabras en la atmósfera. Hay una insoportable confusión de voces terrestres y de voces extrañas, lejanas. Se erizan los pelos al roce de las ondas hertzianas. Ráfagas de aire eléctrico silban en los oídos. Esta noche, al ritmo negro de los jazz bands de Nueva York, la luna brillará un foxtrot. Sí, la luna y Júpiter y Venus y Marte y Saturno con sus anillos de oro. El sistema planetario será un abigarrado cuerpo de ballet que girará todo al compás de una luz musical. Noche de fiesta. Yo tendré que ir de frac, pero ¿quién será mi pareja en este Midnight Frolic astral? Sí, eran los 20 del 20, y sobre lo que en esa década sucedía o sucedió, se va a escribir ya en el momento, ya a toro pasado. Mientras que Agustín Lara en sus memorias escribió, en esa época, 1923, México se vio de improviso completamente invadido por la ola del jazz y el baile era la locura de la ciudad. No recuerdo que nunca, continúa el Flaco de Oro, no recuerdo que nunca se haya despertado en todas las clases sociales y en una forma tan rápida y definitiva una afición semejante. Otro autor, el historiador, politólogo, economista, fundador del Fondo de Cultura Económica, Daniel Cosío Villegas, escribe en sus propias memorias. De la noche a la mañana, como se produce una aparición milagrosa, se pusieron de moda las canciones y los bailes nacionales, así como todas las artesanías populares. El mexicano había descubierto a su país y, más importante, concluyó Cosío Villegas, creía en él. Otras voces, como la del periodista Francisco Zamora, bajo el seudónimo Jerónimo Coñard, abundarán con respecto del tema que nos ocupa. Leamos, para casi concluir esta emisión de Ya Sabías o Hasta Ahorita, que terminará con algo de música cardenche con free jazz en concierto, el siguiente texto del periodista Francisco Zamora, firmado, ya digo, con su seudónimo Jerónimo Coñard. Esto apareció en el Universal Ilustrado el 24 de marzo de 1927, cuando era presidente el sonorense Plutarco Elías Calles, y un año y meses antes del asesinato de Álvaro Obregón. El 24 de marzo de 1927, en la capital mexicana, un compacto grupo de músicos académicos exigió a las autoridades que, al menos durante una semana, prohibieran el jazz, que dejara de escucharse ese cacaraqueo. ¿Por qué? Porque se estaba celebrando al maestro Ludwig van Beethoven. Nosotros, continúa Coñard,
Seríamos los primeros en regocijarnos de que bastaran para ello cosas tan sencillas como torcerle el cuello graznador a las bandas de jazz. Lo malo es que padecen, por desgracia, una lamentable equivocación los músicos compactos y serios. Ni el jazz tiene algo que ver con la música, ni a Beethoven le habrían importado sus estridencias, entre otras razones poderosas, porque era sordo, a prueba de cacaraqueos jazzistas. Nosotros creemos, sigue el periodista, que sería faltar al respeto que merece el maestro de Bonn unir su memoria con la atronadora realidad del jazz band, aun cuando fuera para solo hacerle enmudecer. Las 9 sinfonías y los foxtrots no tienen nada de común entre sí, a pesar de que unos y otros se compongan de sonidos, y es por lo tanto indiscreto presentarlos juntos. El grupo compacto de músicos serios no incurriría de seguro en la suave simpleza de imaginar que fuese un homenaje a la sombra de Beethoven conseguir que el departamento de tráfico prohibiera a los choferes el uso del claxon por una semana. ¿Cómo se le ocurrirá entonces pedir que nuestras vampiresas de traspatio renuncien a sacudirse en los dancing rooms al son del estruendo negroide que produce el jazz? Y sin embargo, lo uno y lo otro resultan igualmente ajenos al arte musical. De los Estados Unidos, estamos recibiendo, además de trigo y artículos manufacturados, música cimarrona, películas de cine y algo de literatura periodística. Este pueblo boxeador y pateador, continúa Cognard, del Madison Square Garden y de los campos de rugby, nos está empalagando el alma con sus jaleas espirituales. La única compensación que nos manda es la música que fabrican para él los negros de la Luisiana a base de relinchos y ladridos. Apresurémonos a aprovecharla como una remota probabilidad de salvación de nuestros boys and girls tejanizados, voluntarios devotos de los credos de las costureras artísticas que confeccionan trajes en serie para el pensamiento norteamericano. Apresurémonos a aprovecharlo porque es lo único sanamente y robustamente primitivo que puede atravesar la coraza del cold cream que rodea a esos lamentables shakes y bumps de los dancings de todas las noches que ensucian la ciudad. No incurramos pues en el error de confundir el arte serio y grande de Beethoven con la foxtrotería, porque eso nos llevaría a la equivocación de condenar lo único viril de cuanto sirve de pasto al estragado gusto de nuestros mequetrefes norteamericanizantes, la semimúsica negra de las orquestas de jazz.